Bueno, en este video vamos a explicar cómo estructurar un croquis, en principio de cajas, para poder ver con una estructura simple como son las cajas, que en realidad son prismas, en este caso en particular, cómo poder estructurar de manera que quede proporcional el trabajo, que quede proporcional a lo que estamos viendo. Y la clave de entender el dibujo de croquis es que lo que estamos haciendo es pasar las 3 dimensiones a 2 dimensiones, o sea que estamos pasando profundidades a la bidimensión, que es el plano de la hoja, ¿no? La base, la hoja como base. Entonces, para esto, en principio tenemos que ver cómo es nuestro conjunto que vamos a dibujar. En este caso son 2 cajas, una arriba de otra, que están ocupando. Si yo trazo una envolvente general, voy a estar viendo que es un rectángulo grande el que ocupa. Entonces voy a empezar pensando si va a ser apaisado o vertical el trabajo. En este caso, como las cajas tiran a la horizontalidad, voy a empezar a hacerlo en horizontal y la hoja va a estar apaisada. Entonces, sin apretar el lápiz, se empieza realizando la envolvente general, que va a contener a las 2 cajas, que ya de entrada la hacemos grande para que no nos pase que después las cajas quedan muy chiquititas. En este caso, las cajas que estamos dibujando queden muy chiquititas y el resto de la hoja quede en blanco y nos coma, entre comillas, nuestro dibujo. Y tampoco que quede tan grande que se nos vaya al corte y no entre el dibujo en la hoja. Entonces, muy importante, otra cosa, que es el apoyo tiene que ser siempre lo más paralelo al observador, o sea, al que está dibujando, a ustedes, en este caso, para que no se deforme. Si yo hago esto y dibujo así, sin levantarlo, si apoyo en la mesa y dibujo así, lo más probable es que cuando lo levante se vea deformado. Entonces lo que hacemos es tenerlo lo más paralelo posible a lo que estamos dibujando, a los objetos que vamos a representar, y mantenerlos siempre quietos en la misma posición y tratar de solamente subir y bajar la mirada, nada más, para poder tomar los datos que necesitamos. Entonces, volviendo al envolvente general, lo que hacemos es trazar, como dijimos, la envolvente general con el espacio aproximado que va a tomar nuestro dibujo, y dentro de eso vamos a trazar las envolventes de cada objeto. Esto quiere decir, sin profundidades todavía, sin detalles, por supuesto, vamos a ver medianamente cuánto ocupa cada una de estas cajas. Obviamente esto se va a ir reformulando a medida que se dibuja, varias veces, ¿no? O sea, en principio, la altura máxima que encuentro en la caja viene por acá, la altura base, más la parte de la base de la caja de arriba más o menos por acá, cierro y más o menos por acá terminaría. Puede ser que después sea un poco más chica. Y la caja de abajo yo encuentro que a ojo siempre, en principio, va a ocupar más o menos este espacio. Siempre sin apretar el lápiz, no nos importa si no es perfecto, si las líneas no son rectas todavía, eso no nos importa. Esto es la base recién, y siempre se trabaja de lo general a lo particular, o sea, de lo general a los detalles. Una vez que tenemos esto, hay varias formas. Creo que para mí la más práctica es tratar de dibujar a ojo lo que se ve, y luego, a partir de lo que dibujamos, redibujar encima las veces que sea necesario, tomando medidas con el método del lápiz, que es el que vamos a explicar. Entonces, a ojo yo veo que tengo 3 aristas en altura para la caja de arriba, que es por donde voy a empezar. Tengo una que es por acá, ahí sí puedo empezar a apretar un poquito más el lápiz, no me preocupo si la línea no es perfecta y perfectamente recta en principio, pero sí tiene que ser un trazo seguro, ¿sí? Una vez, o sea, no hagamos esto, no hagamos la línea peluda o la línea de contorno, sino ir trabajando como volumen. Estos son prismas, que, estas cajas
como base, como base geométrica son prismas, entonces lo que hacemos es pensar en ese volumen. Entonces, tengo una arista, tengo por acá otra, donde termina la caja de arriba, y después a ojo puedo hacer este movimiento de unir un punto con el otro, ¿no? Yo había dicho que más o menos por acá era la altura, bueno, quizás es un poco más, lo puedo modificar en este momento, así. Lo hago a ojo. Estas paralelas, estas líneas, son bastante paralelas entre sí, porque las cajas que yo estoy dibujando son medianas, son cajas chicas, y estoy muy cerca de lo que estoy dibujando. Entonces, por lo pronto no va a haber fugas, ni nada que fugas pronunciadas. Entonces las líneas van a ser bastante paralelas entre sí. Esto nos ayuda para la hora de dibujarlo como prisma. Hacemos este movimiento. Esta arista va a ser bastante paralela a esta va a ser bastante paralela a esta y a esta, que viene por acá, así, y esta va a ser paralela a esta otra que viene por acá. Entonces, una vez que tengo medianamente el planteo, puedo o seguir con la otra o empezar a tomar medidas sobre la que ya tengo para ver si está bien encajada o no, o sea, si las proporciones están bien. Para eso vamos a ir al método del lápiz, a tomar la unidad básica, como explicamos en el video anterior, para ir tomando las medidas y llevándolas al dibujo. ¿Cuál es el error más común? Estirar el brazo, tomar la medida y hacer esto y pasarlo con el lápiz. No es lo que tenemos que hacer. Lo que hacemos es tomar la medida y la trasladamos con los dedos. Y esa medida es la que vamos a seguir trasladando al resto. Entonces, en mi caso, yo tengo que la altura de esta arista, que es la que yo voy a averiguar como base para poder sacar los demás, esta altura de esta arista, si yo lo tomo con el lápiz, siempre perpendicular al piso, nunca en profundidad, nunca en diagonal, me da que es un poco más larga que la mitad del lápiz. Entonces, cerrando un ojo, me fijo, lo chequeo y ya tengo esa unidad de medida. O sea, esta es mi medida de esta arista, ¿no? Entonces, con esa medida, sin mover el dedo gordo, puedo ir moviendo en vertical y en horizontal, nunca en profundidad, siempre en vertical y en horizontal. Puedo ir moviendo y viendo, trasladando esa medida a otros lados para poder ver si está bien, si la medida está bien o tengo que achicar o agrandar alguna cosa. Entonces, tomando esa arista, la traslado a la siguiente, que sería esta, ¿no? Si esa medida en mi dibujo, como yo lo había planteado, es esta, que es un poquito más de la mitad del lápiz, entonces cuando lo traslado a esta otra, yo me doy cuenta que es un poco más chica, o sea, tengo que subir el pulgar un poquito. Es muy poquita la diferencia, entonces quiere decir que esta arista va a ser más chica que esta. Yo con los dedos hago este movimiento y me fijo cómo me da. Acá en mi dibujo yo las hice muy paralelas, quiere decir que este punto tiene que estar un poquito más arriba, entonces ya lo puedo ajustar. Ya puedo hacer esto sobre el dibujo y puedo ir apretando más el lápiz a medida que voy encontrando las aristas que van. Una vez que tengo ese dato, puedo ir a este otro, por ejemplo. Puedo tomar los datos de la forma que quiera, o sea, no hay una regla para hacer una cosa atrás de la otra. Puedo tomar esta medida, después esta, o al revés, o las aristas, eso lo pueden ir manejando. Una vez que tomo la medida, vuelvo otra vez a mi unidad básica, que era esta, y la traslado acá, a esta otra que es la que quiero averiguar. Otra vez, me da que tengo que subir un poquitito, entonces quiere decir que más o menos por acá, a ojo es lo que me da, tengo que hacer esto, ¿no? Tengo que hacer este cierre. Ahora, hago lo mismo con los demás, o la parte más, lo que sería más fácil es ver cómo hacemos para averiguar los ángulos que se forman acá, para saber estas fugas, digamos, cómo son.
Para eso voy a tirar una línea virtual, o sea, una línea que después no va a ser parte del dibujo, es una ayuda. Tiro una línea que sería paralela al borde de la hoja, que no va a ser otra cosa que mi lápiz, digamos, ¿no? Entonces voy otra vez al modelo, me pongo con el lápiz paralelo al piso, digamos, paralelo al apoyo, y, o sea, lo que sería esta línea, me apoyo ahí y veo a ojo cómo se forman estos ángulos. Digamos, tengo que empezar a comparar y ver si este ángulo es más abierto que este o al revés, si son iguales, etc. Todo eso comparando con mi lápiz, que en mi dibujo va a ser esta línea. Entonces yo a ojo estoy viendo que este ángulo es un poco más cerrado que este, o sea que a ojo ya estoy viendo que hice bien, digamos que esto medianamente lo hice bien. Entonces ya tengo toda esta parte que está más asegurada en cuanto a medidas y proporciones. Ahora me faltaría hacer lo mismo con estos ángulos, con esta parte. Acá voy a tirar una línea, otra vez paralela a esta, una línea virtual, para ver cómo es el ángulo que se forma acá, digamos, ¿no? Si yo tengo esto así, cómo es el ángulo que se forma acá y acá. Entonces, para eso otra vez me pongo acá con el lápiz, con esa línea sería mi lápiz, y me fijo cómo son esos ángulos que se forman. En mi caso me está dando que esta línea es un poquito más baja, o sea, quiere decir, este ángulo es más cerrado, quiere decir que esta línea tiene que bajar un poquito, tiene que ir por acá, muy poquito, pero cuenta, hay que hacerlo. Y del otro lado me da bastante parecido, entonces lo puedo dejar así como estaba. Ahora, otra forma, puedo hacer lo mismo con esta parte. De acá puedo tirar una línea y ver cómo es este ángulo que se forma, siendo este el lápiz, por supuesto, como siempre. A ojo me da que puede andar, que está bastante parecido, etc. Y después lo que tenemos que hacer es empezar a ver el tema de las profundidades, que es lo que más complica a veces. Yo voy a apretar un poco más el lápiz para que se vea, pero en realidad ustedes deberían apretar el lápiz solo cuando ya encuentran aristas que van y que están bien medidas. Y lo que vamos a hacer es tomar la medida de esta profundidad, porque justamente está en fuga, de esta profundidad con relación a esta otra, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con eso? El error común, como decía antes, es medir así, o sea, tratar de medir en profundidad llevando el lápiz en diagonal. Eso es un error, porque lo que estamos haciendo es siempre traer las 3 dimensiones a las 2 dimensiones. Entonces, lo que hacemos es, con el lápiz en horizontal y en vertical, siempre tomarme las medidas correspondientes. Si yo quiero averiguar este ancho que está en profundidad, me voy a poner con el lápiz acá, en el modelo, y con el pulgar acá, también en el modelo, y voy a tomar la medida como ya sabemos, ¿no? Entonces esa va a ser mi unidad básica. A mí me da que es un poco menos de la mitad del lápiz, o sea, me da ni siquiera un cuarto, me da un poquito menos de la mitad del lápiz, que sería esta medida, y después entra esa misma medida sin mover el dedo gordo, la traslado a esta parte, desde acá hasta acá, para ver cuántas veces entra esa unidad básica en esta parte. Entonces tengo 1, 2, entra justo 2 veces. Quiere decir que yo con mis dedos voy a hacer esa proporción. Voy a tomar de este lado a este lado, que sería de esta arista a esta arista, digamos, que es mi unidad básica, y voy a hacer 1, 2. Entonces a ojo yo veo que me dio. Puedo hacer esto. Si quiero puedo marcarlo así, puedo marcarlo puedo hacer el movimiento, puedo siempre mover la hoja, por supuesto, si es necesario. Puedo hacer así y marcar con el lápiz, hacer una marquita para no perderme ahí. Y entonces quiere decir que si esta unidad básica se repite 2 veces, en mi caso yo cuando lo hice a ojo lo hice más largo, entonces lo tengo que achicar. Entonces esto lo achico un poquito, lo cierro, y por ende todo lo demás también se redibuja. O sea, este punto va a estar acá, por lo cual esto va a ir para este lado, ¿no? Esto volverá a ser paralela. Esta va a ser paralela a esta, y en principio me daría algo así, ¿no? Después voy a poder ir borrando todo lo que no va,
Pero siempre la goma hay que tratar de usarla lo menos posible, porque si nosotros borramos cada vez que empezamos a hacer un dibujo, borramos, no tenemos un registro de lo que hicimos antes, por lo cual no hay nada que se pueda redibujar. Entonces es bueno siempre dejar con líneas más tenues, ir dejando el dibujo anterior y trabajar encima apretando cada vez más el lápiz. Entonces yo ya tenía chequeada esta medida, tenía chequeados los ángulos, acá habíamos dicho que era un poco más pronunciado, entonces esto ya lo podemos borrar también para ir limpiando un poco el croquis. Ya tenemos medianamente cómo sería y lo que nos queda ver es esta parte también, ¿no? Entonces tengo la opción de ponerme otra vez a hacer una línea acá, ponerme con el lápiz en esa línea y ver cómo se forman los ángulos este y este. Y también lo que puedo hacer, también lo que puedo hacer es este punto, o sea, donde se encuentran estas dos aristas, este punto, yo lo puedo continuar, que sería lo ideal, porque esto quiere decir que estamos entendiendo el volumen, ¿no? Entendiendo la caja como prisma. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tirar una paralela a esta por dentro. Voy a tirar otra paralela a esta, ahí, y entonces yo ya entiendo la totalidad. Yo voy a apretar un poco más, no es la idea, ustedes no deben hacer esto de apretar tanto porque no se ve en realidad, porque no es una caja transparente. Yo estoy apretando un poco más el lápiz para que se vea en el dibujo, pero en realidad lo que ustedes van a ver es la parte de afuera, ¿no? Pero lo dibujo muy despacito para que se entienda el volumen. Entonces, una vez que tenemos esto, podemos entender toda la totalidad de la pieza y podemos tirar, digamos, una línea en vertical que sería la que coincide con esta arista que pasa por atrás, que por supuesto no se ve, nosotros solamente vemos este punto, que sería la unión de estas dos aristas. Tiramos una línea vertical, que sería nuestro lápiz, y podemos ver por dónde pasa en relación a, por ejemplo, ya que es lo que tenemos hecho, que ya sabemos que está bien porque está bien medido, por ejemplo, por dónde pasa en relación a esta parte de la caja, ¿no? A la base. Entonces a mí me da que está pasando por la mitad de la caja, por la mitad de esta línea, digamos, ¿no? Entonces, si yo busco a ojo la mitad de esta caja, que es más o menos por acá, quiere decir que tengo que redibujar otra vez, tengo que subir por acá y la arista en realidad termina ahí. Entonces esto lo cierro hasta acá, ahí, esto vendría así y esta línea de adentro vendría así. Tendría que redibujar todo esto y esto no va. Entonces empiezo a limpiar para empezar a darle forma a la caja. O sea, esto es muy importante, no importa tanto la prolijidad en principio, sí importa que se entienda lo que se está haciendo, que se entienda el volumen, que se observe, que se preste mucha atención al todo y a las partes y al todo, digamos, ¿no? Al mismo tiempo. Y una vez que tenemos todo chequeado y que sabemos que está bien, recién ahí empezar con los detalles. Porque si no, empiezan las frustraciones porque empezamos con los detalles y vemos que no nos dan las proporciones y tenemos que borrar o volver a empezar. Entonces, una vez que tenemos todo esto armado, varias cosas que podemos hacer, ¿no? Una más que podemos hacer para chequear que esto realmente esté bien. Yo ya había hecho había tirado esta arista, este dato, para ver por dónde pasaba con relación a había tomado esta medida para trasladarla a estas dos para ver si realmente estaba bien. Había tirado acá una línea virtual que ya la puedo borrar si quiero para ver cómo eran esos ángulos a ojo. Hice lo mismo con esto, hice lo mismo con esta parte y también puedo hacerlo con esta parte y ver cómo se forma este ángulo, por ejemplo, ¿no? Y después, si quiero reforzar y ver si realmente está bien, lo que puedo hacer es empezar a tirar líneas horizontales para ver si, por ejemplo, este punto está equidistante a este o no, o si este punto está más abajo o más arriba. Entonces otra vez hago una línea, siempre a ojo, nada de regla, siempre a ojo. Para esto tenían que practicar mucho en el primer cuatrimestre. El trabajo de línea mano alzada, era para esto. A mí me sirve mucho apoyar el dedo chiquito, después cada uno va encontrando su forma, me ayuda mucho a apoyar y me sirve como de paralela, de alguna manera, y también ir moviendo si es necesario, ¿no? Moviendo la hoja.
Entonces a ojo yo más o menos entiendo que esto podría ir por acá. Como es bastante larga la línea, es probable que sea más complejo, más complicado tratar de que quede paralela, que quede recta ahí. Pero medianamente tengo una idea. Entonces esta línea va a ser virtual, o sea, va a ser una línea de apoyatura. Después la voy a borrar. Y voy a ver si este punto es igual a este, o si, digamos, si son equidistantes, o si este punto va más arriba o más abajo. Me pongo con el lápiz, que sería esta línea, otra vez, y me fijo cómo es esa relación. Acá, ojo, por lo que estoy viendo, sí, estos puntos están prácticamente en la misma línea, o sea que está bien, no lo toco, y lo que puedo hacer es borrar esta línea, que ya no me sirve. Después, por supuesto, que a medida que van empezando a dibujar cada vez más, todo esto no hace falta ni hacerlo, lo van a hacer muchísimo más rápido, pero en principio siempre está bueno chequear la mayor cantidad de datos posibles para evitar errores. Y por último, una vez que tengo todo esto, bueno, también podemos hacerlo con la parte de abajo, por supuesto, podemos tirar una línea acá para ver, por ejemplo, por dónde pasa este punto con relación, para no irnos hasta este otro punto que es muy lejos, por ejemplo, este punto por dónde pasa con relación a esta arista, ¿no? O sea, si yo tomo esta arista, la mitad de esta arista, ojo, es por acá. Entonces, si yo tiro una línea virtual que pase por acá, veo que me ocupa más o menos un tercio, ¿no? Un tercio de esta arista. Entonces, voy otra vez con mi lápiz, que sería esta línea, me pongo en ese punto y me fijo si realmente coincide. Y me da que son 1, 2, 3, sí, un poquito más. O sea, en mi caso es 1, 2, 3 y un poquito más, pero muy poquitito. Sí, no, está bien, es más o menos por ahí, un poquitito más, no es mucha diferencia, o sea que sería así, muy poquito. Y una vez que eso lo tengo chequeado, bueno, también puedo este punto hacer lo mismo que hice acá arriba, puedo unir este punto con la línea virtual y con el lápiz otra vez y ver si realmente coinciden o no. A mí a ojo me está dando con el lápiz, me está dando como lo hice en el dibujo, que este punto es un poco más bajo que esa línea, o sea que vamos bien. Y como ya está todo cerrado, ya la estructura estaría. No voy a entrar en detalles porque me falta la parte de abajo, me falta la otra caja. Esta caja está apoyada en la otra, por supuesto, y está según donde yo me siente, digamos, yo ahora estoy viendo bastante de la tapa porque estoy bastante erguida, ¿no? Si yo voy bajando, o sea, me voy agachando cada vez más, esta tapa se va a ir viendo cada vez menos hasta el punto que no la vería, ¿no? O sea, que estas líneas se verían casi paralelas a el borde de la hoja. Eso quiere decir que la línea de horizonte está coincidiendo con estas aristas, ¿no? Entonces, en mi caso quiere decir, si ya viendo el dibujo me doy cuenta que desde donde yo lo estoy dibujando estoy un poquito más arriba, porque estoy viendo la tapa, estoy un poquito más arriba de la línea de horizonte. Para sacar la línea de horizonte, que es a la altura de los ojos, puedo poner el lápiz así paralelo al piso, ponerlo a la altura de mis ojos y trasladar para ver, siempre digamos, bien con el brazo bien estirado, y trasladar para ver por dónde pasa. En mi caso está bastante más arriba, está como a esta altura, está por fuera del campo, digamos, del campo de representación, o sea, de la hoja, está un poco más arriba, por eso lo que serían las fugas, estas líneas que irían fugando, están haciendo que se vea, están yendo para arriba, digamos, para la línea de horizonte y están haciendo que yo pueda ver la tapa.